y a todos ustedes esta conferencia. Tenemos la suerte de contar por tercera vez con la presencia de Guy Briol en México. Un gusto tenerlo aquí nuevamente, invitado por la ANEL Ciudad de México. Y Guy Briol viene a compartir una serie de actividades con nosotros. Esta es una de ellas, es su conferencia pública en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además de agradecerle aquí, ahora voy a hacer la presentación formal, quiero agradecer también a la universidad que nos abre sus puertas nuevamente para poder organizar una conferencia con una temática muy importante, muy interesante y me animaría a decir casi inédita por la temática que toca. Vamos a escucharlo muy atentamente y de suma actualidad. También es una temática que la conferencia se llama El cuerpo del enemigo. Es una conferencia que van a ver ustedes por su contenido. Da muy buen sustento conceptual para pensar muchas cuestiones que nos van a ocupar en las próximas jornadas de la ANEL que se van a realizar en la ciudad de Guayaquil el 20 de octubre, en muy pocas semanas. Así que me parece que tiene mucho valor, en más de un sentido, todo lo que vamos a escuchar a continuación. Entonces, les presento a Guy Briol, que es miembro de la École de Lacoste y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y también, por supuesto, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es psiquiatra, psicoanalista, ex jefe de psiquiatría de Val de Grâce, y la conferencia de hoy va a demostrarnos en acto toda la experiencia que tiene Guy Briol en el trabajo y en el tratamiento de cuestiones relacionadas con la guerra, con los rehenes y, por supuesto, toda una práctica en el ámbito militar. Vamos a tratar entonces en esta conferencia, que se llama El cuerpo del enemigo, la cuestión del cuerpo, de la guerra y cómo pensarlo desde el psicoanálisis de orientación lacaniana. Así que le voy a dar la palabra a Guy Briol y, bueno, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias y quiero yo también agradecer a la Universidad del Claustro de Sor Juana por su manera siempre muy agradable y disponible de acogernos. Este año vamos a hablar en esta universidad de cosas difíciles, terribles, pero que nos conciernen todos en el mundo. La conferencia de hoy, como lo recordaba Marcela ahora, os llevará hacia las 9ª jornadas de la ANEL que se realizarán en Guayaquil. Violencias y pasiones. El título es fuerte. El nuestro, el cuerpo del enemigo, coincide perfectamente. En efecto, ¿dónde se puede encontrar de manera más manifiesta, más íntima, la articulación de esos significantes, violencia y pasión, si no es en la guerra? La guerra tiene una causa profunda relacionada con la alteridad. Lacan ha insistido en la relación inicial de todo sujeto con un otro primordial, el de la que llama Lacan el conocimiento paranoico del mundo. Más allá de esta confrontación, el sujeto ha podido encontrar una manera de existir sobrepasando la radicalidad del tú o yo permanente de una guerra. Guerra en la cual está en juego la existencia del uno o del otro.
este modo persiste en el inconsciente lo que engendra la violencia del instinto de muerte freudiano, el asesinato imaginario del hermano, dice Lacan en Los complejos familiares. La muerte recibida es la otra vertiente de la muerte dada. La bala rebota en el espejo y retorna sobre el que la destinaba al otro. Así, es con este otro parecido que se entretiene este clima pasional, siempre a punto de resurgir desde el fondo de cada ser humano, a partir de lo que llamamos esta pequeña diferencia que hace el otro odioso. Entonces, las condiciones se cumplen para que, en la mínima ocasión, se encuentre precipitado en una violencia que no se pueda contenerse. La causa de la guerra puede parecer fútil, pero no lo es. La causa de una guerra está en lo que no está dicho, en lo que está sobreentendido y que es impulsado por un odio visceral. Es esto la absurdidad de la guerra, un odio inextinguible del semejante que, a partir de esta pequeña diferencia, un día sale a la luz un ínfimo que produce millares de explosiones, de muertes, de cuerpos reventados, maltratados, de vidas devastadas, de vínculos humanos destrozados, de ciudades saqueadas. Es esta desmesura la que hace surgir la guerra cuando se desencadena esta violencia sin límite. Sin embargo, esta violencia ciega, sea cual sea el territorio en el que se ejerce, encuentra un espacio siempre en juego, es el del cuerpo del enemigo. Y es sobre este punto que voy a centrar hoy mi intervención. Es un trabajo que he empezado a elaborar en una conferencia que he hecho en Madrid en el mes de mayo de este año, invitado por nuestra colega Amanda Goya para la Biblioteca de Orientación Lacaniana de Madrid. El tema de trabajo que ellos tenían era también el de la violencia. Cuando se piensa en la guerra, se evalúa el coste y a menudo, más cínicamente, los beneficios. Se habla de los avances tecnológicos que cambiarán su faz. Drones hoy, robots letales autónomos en un futuro cercano. Pero he aquí que hoy como ayer, la guerra siempre se hace con cuerpos reales. En todo momento, en los relatos de guerra, el cuerpo se hace presente por sus primeras necesidades, por sus pulsiones destructoras, por sus mil y unos detalles que lo hacen fuera del escabel, que le da su lado más amable o deseable, que lo hacen objeto vil, amenaza hacia sí mismo, matar o ser matado, residuo, desecho, que hace que su real mismo lo sitúe más allá de saber cuál es la razón del rechazo o del odio de los otros. El cuerpo del enemigo es siempre y en todas partes estigmatizado. Es un cuerpo portador de una violencia bestial, de un olor repulsivo,
y sus entrañas tienen también un olor pestilente. Gusano sería la palabra clave para designarlo con una metáfora de lo peor que induce a este imperativo: eliminad esta escoria, eliminad esos gusanos. El cuerpo del enemigo es reducido a esos gusanos que atacan el cuerpo cadavérico. No estaríamos entonces entre dos muertes, sino entre dos cuerpos vaciados de vida, entre cadáver y despojo. El primero, el cadáver, siendo pensado fuera de historia. Es una ley general que nos recuerda, por ejemplo, Elie Wiesel, que nos quitó este mes de julio, cuando él nos habla del momento en el que él fue designado para, en la lucha por la existencia de Israel, ejecutar a un hombre. Solo dice: sabía una cosa de él: era mi enemigo. No quería saber nada de su cuerpo, si tenía o no tenía que comer, fumar, beber. No era posible, dice, hablar con este hombre, ni intercambiar nada. El enemigo no debe tener historia. Hay que arrebatarse a su historia para poder continuar a odiarlo. El hombre tiene un cuerpo y, como acabamos de decirlo, lo compromete en una lucha a muerte con su semejante. El hombre tiene un cuerpo es, en su texto Joyce, el síntoma que Lacan lo plantea. Escribe el hombre de una manera muy singular: L-O-M, l'homme, pero todo en mayúscula, para hacer referencia a la triplicidad real, simbólico, imaginario. Así, l'homme tiene un cuerpo hablante, es lo que llama él el parletre, aquel que habla con su cuerpo, que es un hablante ser, por naturaleza, dice. No es el cuerpo que habla. El hombre se sirve del cuerpo para hablar. Así, en el síntoma histérico, la conversión, no es el cuerpo que habla. El cuerpo es síntoma solo respecto a otros cuerpos. Y el punto de inflexión de la conferencia de Jacques-Alain Miller en Río fue de decir que el inconsciente procede del cuerpo hablante. Esto hace que, por interesar el síntoma del otro, no exige el cuerpo a cuerpo. Por eso, cuando el cuerpo a cuerpo está en juego, el síntoma histérico no permite que eso se escamotee, incluso con el escabel que lleva Lacan al neologismo escabelmotearse. Imposible escabelmotearse, aún más cuando en el cuerpo a cuerpo uno de los dos cuerpos es el del enemigo, precisamente. Por lo tanto, como ya lo decía antes, la guerra se hace siempre con cuerpos. Con el cuerpo real, el del goce, el que tiene una historia. Subrayamos lo que puede parecer una evidencia, es que en el instante, antes de ser matado, es un hombre, después es un cadáver. Puede resultar que a veces, antes de esta última etapa, pueda estar agonizando. Entonces, su queja, su sufrimiento
llevan aún la marca del viviente. Es aquí donde hay que acabar con la vida, terminar con ella, darle el golpe de gracia. Lo hace pasar de hombre, incluso si es un enemigo, a un cadáver. Pero este cadáver aún no hemos acabado con él. Dependerá de cómo lo miramos, de cómo Él nos mira, de cómo esta muerte nos mira. Es lo que se puede leer con una muy grande precisión en Marguerite Duras, en su libro Escribir, que se encuentra en castellano, en el cual escribe sobre la muerte de una mosca. Ver a morir a una mosca puede llegar a alcanzar la dimensión de crueldad en todo lo que la inhumanidad puede tener de humano. Marguerite Duras describe con una gran minuciosidad cómo un día de gran soledad fue detenida, fijada por una contingencia que la marcó. La muerte de una mosca. Se quedó ahí durante esta agonía, fuertemente trastornada, fijada. Una mosca es una calamidad universal, portadora de todos los males, vector insidioso de la peste, del cólera y muchas otras cosas más. Es la encarnación mismo de lo nocivo, de lo que puede ser odiado sin que nos preguntemos por qué. Lo que en tiempos de guerra podría ser reducido al cuerpo del enemigo precisamente. No dudamos nunca en matar a una mosca. Es incluso el lugar de proyección de los niños, pero no solo ellos, teniendo la mayor permisividad por parte de los padres para ejercer todo su sadismo sobre este animal capturado, arrancarle las patas, las alas, perforarlas con una aguja y otras invenciones según las inclinaciones mórbidas de cada uno. Es decir, que no hay límite. Es la vida que se escapa de este animal inmundo que fascina a Marguerite Duras, que capta su mirada y le impide moverse. La cito: me acerqué para verla morir. Fue largo. Se debatía contra la muerte y luego se acabó. La vida debió acabar, pero me quedé para seguir mirando. Me equivocaba. La mosca seguía viva. Seguí allí mirándola, con la esperanza de que volviera a esperar, a vivir. Mi presencia hacía más atroz esa muerte. Fin de la cita de Marguerite Duras. Ella lo sabe y sin embargo se queda. ¿Por qué? ¿Y si fuera para ver cómo esta muerte invadía a esta mosca? O bien solo para saber de dónde venía esta muerte, del día, de la noche, de una nada inefable, tal vez de ella misma. Ya no sabe cómo fue el final. Se fue de ahí diciéndose que se estaba volviendo loca, que lo que invade con esta muerte a este otro repugnante posiblemente también esté en ella. Ya no es, como lo podéis notar, el eje imaginario, es lo real, cuerpo a cuerpo. Eso me hace pensar a un analizante del cual he hablado en mi primer testimonio de pase en las jornadas de la LP en Madrid.
hablé de un hombre que pertenecía a los comandos y él explicaba cómo en las condiciones de guerra en territorio enemigo había que fundirse en la multitud hasta convertirse en el que debía matar, adquirir su olor, vivir su intimidad, meterse en su mente. Solo entonces, en el último cuerpo a cuerpo, se asestaba el golpe mortal. Paradigma aquí de la destrucción del otro en espejo o más. La parte real de la imagen de la cual hay que separarse. Pero, ¿cómo separarse de esta piel con la cual hace uno y que lleva la marca de la herida mortal? No es el otro en espejo, es la muerte de los cuerpos en espejo, lo que es totalmente diferente. Es una muerte que queda en el que la da. Es como si matando al otro se matara a él mismo. La deshumanización de los cuerpos. La guerra deshumaniza la muerte, priva de la muerte, convierte los cuerpos en fragmentos dispersos que son recogidos después de la batalla. Piezas sueltas que un instante antes fueron, como lo decía antes, habitados por una historia. Es también eso lo que marca la diferencia entre el despojo, lo que nos llevamos, que se honra, que es objeto de ritos, y el cadáver, la parte real de lo que queda y que se busca hacer desaparecer, sustraer de la historia. Sobre este punto, muy preciso, voy a decir algunas palabras sobre la Shoah y sobre la fosa común. La Shoah, las cámaras de gas y los hornos crematorios. La Shoah tuvo la particularidad de tener como objetivo no solo eliminar a los judíos, sino también arrancarles de su historia. Es la única masacre que se quiso sin resto, que se prestó a borrar las pruebas, no solo de los muertos, de sus nombres, sino también de sus cadáveres reducidos a cenizas. Lo que fue llamado la solución final de la cuestión judía tomó una amplitud industrial nunca lograda en la historia de la humanidad, y eso en los campos de concentración nazi. Eso nunca debemos olvidar. La fosa común. La fosa común es otra modalidad utilizada en los crímenes genocidas o dictatoriales. Es el último ultraje que puede hacerse en lo que en el cadáver podría aún persistir algo del uno por uno, de la singularidad. Un cuerpo en una fosa común no es una sepultura, es un cuerpo tirado encima de los últimos cuerpos enterrados. Lo atroz, lo imposible de soportar, y aquí cito de nuevo a Marguerite Duras, no se trata de la mezcla de los cuerpos en absoluto, es la desaparición de este cuerpo en la masa de los otros cuerpos. Es un cuerpo que no puede ya contarse en su singularidad. Es la anulación de su pertenencia y de lo que está representando. La apertura de las fosas comunes apuntan a hacer una contabilidad de los cadáveres.
Eso que les podría devolver una dignidad de despojo y una sepultura con una identificación que los métodos científicos actuales permiten hacer cada vez más. Es una cuestión que siempre reaviva de manera más extrema lo que en una nación las has hecho posibles. Recordaré solamente aquí, pero hay ejemplos en el mundo entero y en México también, lo que en España fue la trágica y escandalosa acusación de prevaricación contra el juez Baltasar Garzón en 2008, después de haber ordenado la apertura de las fosas comunes de las víctimas del franquismo. El goce desencadenado y las locuras ordinarias de las guerras. Los hombres y la abyección de la que pueden ser capaces permanecen a través de los siglos. La guerra no explica nada, no excusa nada, tan solo delimita un contexto donde lo peor del hombre se desencadena contra su semejante. Lo hace muy singularmente, estragando y devastando el cuerpo del enemigo mediante actos bárbaros con carácter frecuentemente sexual. Es un más allá de la perversión, es a la vez la depreciación del otro, casi siempre femenino, y la destrucción real de la matriz, lo que está en el origen de la vida. Después que ellos mismos, los hombres, se hayan enfrentado cuerpo a cuerpo, el cuerpo de las mujeres es el espacio donde los hombres llevan sus guerras. Los ejemplos son numerosos, los desencadenantes incontrolables, que sea después de un ataque, de un asalto, aunque eso no sea exclusivo. Son incontrolables y son también, sobre las poblaciones civiles, son también la obsesión, el temor de todos los que mandan un grupo de soldados en el combate. La masacre de My Lai en Vietnam en 1968 quedará en las memorias como la concentración en un lugar y en un tiempo muy corto de esta locura destructora que nada puede parar. Esta masacre, recuerdo, fue cometida por un grupo de GIs comandados por el lugarteniente William Caleb. Los soldados los GIs no estaban amenazados, solo estaban contrariados por no haber encontrado en este pueblo los Vietcong que habían localizado aquí la información militar. Los hombres estaban en los campos, solo los niños y las mujeres estaban en el pueblo. La vista de una mujer que escondía a su bebé debajo de su chal, en el que uno de los soldados pensó que se escondía un arma, fue la chispa que desencadenó una reacción de una violencia extrema. Casi todas las mujeres fueron abatidas, torturadas o mutiladas. Las mujeres embarazadas fueron destripadas. Las otras, después de haber sido atrozmente violadas, les dispararon en la cabeza o les dieron un golpe de bayoneta en el sexo hasta la matriz precisamente. Podríamos también recordar las exacciones a carácter sexual hechos por militares en 2003 sobre los prisioneros de Abu Ghraib en Irak. Y más cerca de nosotros, las acusaciones de violencia sexual infantil sobre niñas y niños
hechas por soldados de las fuerzas onusianas en Centroáfrica. La lista de estos actos es infinita. No están circunscritos solo en algunas naciones o momentos de la historia. El profesor Albert Bandura de la Stanford University les ha dado un nombre, casi un estatuto: la desconexión moral. No es de esta manera que nosotros lo vamos a tomar, que vamos a tomar esta cuestión. En esta desconexión se manifiesta brutalmente para el hombre, y aquí cito una frase de Lacan muy importante que se encuentra en la agresividad en psicoanálisis. Entonces cito a Lacan: se manifiesta brutalmente para el hombre su desgarramiento original cuando éste revela hasta el fondo del ser su formidable cuarteadura. Es una frase muy explícita. Es un tiempo de desconexión del simbólico, donde se hace presente lo real como tal, todo el peso de lo real, todo el peso de un real desencadenado que, sin embargo, no libra al sujeto de la responsabilidad de sus actos. Ahora quería hablar de la reacción también de los cuerpos. He llamado esta parte los cuerpos en desacuerdo. 3 puntos. Lo que yo he llamado una oleada de pitiáticos, segundo punto, un deseo inoportuno, y tercer punto, una humanización inesperada. Una oleada de pitiáticos. ¿De qué se trata? Durante la guerra 14-18, algunas batallas en Francia fueron verdaderos carnicerías. Por ejemplo, el 22 de agosto de 1914 fue la matanza de una ciudad que se llama Rossignol, en Bélgica, a la frontera de Francia. 27.000 soldados franceses, ingleses y belgas fueron masacrados en un solo día. Eso es lo que ocurre cuando los generales y los políticos hacen de lo que piensan que es una doctrina, una ideología del detalle. A esto se le añade el desprecio que tienen de las clases obreras y campesinas, que no les hace dudar ni un instante que esta carne es de la que están hechas naturalmente carne de cañón. Saben bien que pueden contar con su obediencia ciega, el amor propio, siendo a la vez la dignidad del pobre y lo que lo pierde. Y aquí voy a citar a Bernanos en un libro que os aconsejo de leer, que se llama Los grandes cementerios bajo la luna. ¿Qué dice Bernanos? En la guerra dispara hasta el último soplo. Disparan estos pobres que tienen amor propio. Disparan como sus semejantes mueren también en la guerra, no tanto por el placer de morir como no por pasar vergüenza ante sus compañeros. Entonces, cuando se ha decidido una sola estrategia, la ofensiva a ultranza, no se duda que siempre hay que alimentar a esas trincheras a vida de sangre de esta juventud obrera y rural que la artillería del adversario despedeza como si estuviera en una feria. En este momento de la guerra,
son los cuerpos que dicen no a este sacrificio programado. Vemos en esta época aparecer disfunciones, miles de conversiones bien específicas que han marcado particularmente esta guerra. Y con un colega escribió un artículo que se llama La batalla de la histeria durante la guerra 14-18, para marcar que verdaderamente fue una batalla dentro de la guerra. Por ejemplo, el que debía gritar al asalto deviene de repente afónico. El vigía en puesto de centinela se ve sorprendido por una amorosis. Es que escuchaba las transmisiones, le viene una sordera y al tirador un temblor irreprimible. Al soldado de la infantería que se desplaza agachado en la trinchera se ve fijado en una camptocomía en el momento de subir al asalto. Estos soldados fueron tratados de degenerados, de vulgares histéricos, de pitiáticos, de simuladores. Les aplicaron corrientes eléctricas en los miembros que tenían paralizados. Los encerraron en campos de trabajo forzado. Los ejecutaron sumariamente por deserción. Se les acusaba de negarse a aportar una piedra al edificio de la civilización, ahí donde los cuerpos se ocultaban para no añadir uno más a la barbarie de la guerra. Un deseo inoportuno. Volvemos de nuevo con Marguerite Duras. Es durante la Segunda Guerra Mundial esta vez. Ella pertenece a una red de resistencia y se encuentra en la situación de tener que dirigir un interrogatorio de un miliciano. Confiesa que nunca se hubiera imaginado que un día tendría que torturar a un hombre. Lo desnuda y esto la incomoda a ser confrontada a este cuerpo desnudo por fuera de toda intimidad. Hay algo que la molesta. Dudó mucho antes de publicar estas líneas y aquí lo escribió en el prólogo de este texto. La cito: la que tortura soy yo. También la que desea hacer el amor con el miliciano soy yo. Os entrego a la que tortura con el resto de los textos. Aprended a leer, son textos sagrados. Es decir, que nunca hay que acusar al otro, porque nunca nadie sabe cómo se portaría en este momento. También es sagrado su texto, Hiroshima, mi amor, que sirvió de guión para la película de Alain Resnais. A partir de esta obra podemos subrayar dos puntos. El primero es que después de una guerra se perdona a veces haber traicionado. El segundo punto, no se perdona nunca a una mujer haber amado a un enemigo y sobre todo haber gozado de su cuerpo. Una humanización inesperada. Un analizante vino a verme en unas circunstancias muy singulares. Dirigía una empresa muy importante y en el momento en el cual esta empresa empezó a caer, él se sentía caer con ella. Fue en este momento, a los 55, 60 años, sorprendido e invadido por la vuelta de un recuerdo de cuando él tenía 18 años. Eso era durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, que pertenecía a la resistencia, fue detenido por la Gestapo. Vinieron a buscarlo a casa en su presencia y lo ejecutaron con otros hombres del pueblo.
Al día siguiente, él estaba cerca de un bosque de su pueblo y se encontró con un soldado alemán que estaba durmiendo bajo la sombra de un árbol. Vio una pistola, la cogió, disparó sin reflexionar, mató al soldado alemán. La sorpresa fue total y se sintió fijado, incapaz de moverse. Al lado del cadáver vio una cartera que había caído. La cogió y se encontró con una foto, un padre y un hijo. Pudo huir, no fue descubierto. Es 40 años después, en este momento singular de caída, cuando percibe en él como una grieta que lo invade, lo dice así, que vuelve este recuerdo en sus pensamientos diurnos como en sus sueños. Otra manera de abordar el cuerpo del enemigo es esquirlas del cuerpo de este enemigo. Dos partes aquí también. La primera, una pieza suelta. La segunda, 2 tiros con una bala. Una pieza suelta. Es un paciente que ha atendido en el hospital de Val-de-Grâce. Fue militar en Indochina en los años 50, cuando la Indochina era francesa. Más precisamente, era marinero en un buque hospital en la región de la bahía de Alón. Yo lo encuentro 31 años después, es decir, en 1981. Lo encuentro en un momento en el cual entro en el hospital por primera vez con el diagnóstico hecho en otro lugar de melancolía. Intentaba siempre cortarse las carótidas, era iterativo. Tenía varias cicatrices, pero había una que tenía una marca particular, una marca regular y muy larga. Es lo que me hizo preguntarle si había sido operado en este lugar del cuerpo. Es aquí, en este momento, después de esta pregunta, diré de las más sencillas, que me contó todo lo que no había contado nunca. ¿Por qué no lo había contado? Explica que los psiquiatras decían que era un melancólico y no había nada que escuchar, solo darle la medicación adecuada. Comenta lo siguiente: hubo un asalto del buque por sorpresa. Él fue atacado por un soldado vietnamita que le dio una puñalada y le cortó la carótida. En el mismo instante, él dispara y el otro cae muerto. El cirujano del buque hospital que está aquí toma la carótida del vietnamita muerto y la trasplanta al paciente que se estaba desangrando. Le salvó la vida. Una parte del cuerpo, una pieza suelta del que estaba a punto de matarlo y que el paciente mató, le estaba impulsando vida. Esta situación es muy diferente de un trasplante. En el caso de nuestro paciente, él vive con un trozo del cuerpo del que ha matado. Algo del muerto late en él. Tampoco eso no es el eje imaginario. Vive de lo que has tomado sobre el cuerpo del que muere, de haber intentado matar. Es un anudamiento, no es un eje imaginario. Es muy importante captar este punto singular de una clínica, lo subrayo, muy sutil. Además, subrayo la diferencia con un intento de suicidio melancólico. Él, el paciente,
quiere arrancarse este pedazo muerto. Es como un objeto interno, pero encarnado, localizado en la carne. Eso es diferente del objeto del melancólico, que es un objeto perdido y que se hace presente bajo la forma de una persecución interna. Con este paciente fue posible trabajar esta cuestión, estableciendo lazos significantes alrededor de su historia. Él mismo se había transformado en una leyenda de las invenciones de los cirujanos de guerra. Lo llevaban de congreso en congreso para contar su historia. Pero él había podido sostenerse de eso, de ser un héroe sin haberlo querido. Pero eso también lo dejaba solo con este pedazo de real muerto en su cuerpo y que lo hacía vivir. Eso lo inscribía en una historia que hacía lazo social, por lo menos en los grupos de antiguos combatientes. Eso le permitirá vivir así durante varios años en su ciudad de provincia, hasta que la muerte de uno de sus amigos de combate, que estaba también en este barco, puso de nuevo todo en primer plano y hizo, diría, explotar este trozo de muerte que tenía en su cuello. Este trozo de muerte que lo hacía vivir. Unos años después tuvimos malas noticias de él. Este trozo de muerte lo hizo explotar él mismo con un tiro con una escopeta de caza. Explotó todo, fue radical. En este momento se reactivó todo y lo que se impuso fue esta parte de real del cuerpo muerto del otro. Se disparó, no se hizo cortes como antes, hizo precisamente explotar toda esta parte que llevaba del otro cuerpo muerto, de esta parte del cuerpo del enemigo. Dos tiros con una bala. Es un hombre joven de 30 años que acabo de atender hace poco y que estaba en el concierto de la sala Bataclan el 13 de noviembre de 2015 en París. En el momento del asalto, uno de los yihadistas que tenía una pistola está frente a él, los ojos en los ojos. Dispara sobre él 2 veces, no al azar como dicen los periodistas, es los ojos en los ojos que dispara 2 veces. Son los ojos que disparan. Una bala lo atañe al nivel del abdomen. No percibe verdaderamente un dolor, casi nada. Solamente nota un pequeño goteo de sangre que fluía del agujero minúsculo de la herida. Pero lo que no se constata es que no hay ningún punto de salida. Normalmente una bala entra por un lado y hay un punto de salida por otra parte. Es que la bala se quedó en su cuerpo, en su muslo psoas, muy cerca de la columna vertebral. No se puede extraer esta bala. Es muy arriesgado. Mejor dejarlo. Los cirujanos militares, grandes expertos en la extracción de este tipo de bala, dicen que es compatible con la vida, con una vida normal. Pero como él se angustia, uno de los cirujanos, pensando liberarlo de la angustia, es un cirujano de gran prestigio, añadió: vamos a tratarlo por el mépris, es decir, por el desprecio, por el desdén. Pero el efecto fue todo lo contrario de lo esperado
por el cirujano. El paciente se asusta, se angustia, se hace de nuevo para él presente la mirada de él que ha disparado. Cuando el paciente pensaba haber superado el acontecimiento, el mal encuentro, es el momento en el cual decide llamarme. Lo que el cirujano no sabe, usando, diría, este S1 que deja caer a partir de su prestigio, es que su frase, vamos a tratarlo por el desprecio, por el desdén, contiene un equívoco. Por lo menos es lo que aparece en la angustia y en lo que dice el paciente. Tratar algo por el desprecio, no sé para vosotros, pero en francés quiere decir dos cosas. No darle importancia, como si no valía la pena considerarlo. Pero el equívoco no es, toca al lo, no al le. Vamos a tratarle o tratarlo, es muy diferente. Entonces, puede decir que vamos a tratar el hecho que ella estaba por el desdén o tratarlo el que disparó por el desdén. Es eso finalmente lo que toca al paciente, sin que él lo sepa. Eso lo descubre en el trabajo que hacemos juntos. Por un lado, quiere decir, vamos a tratarlo con desprecio, con desdén, pero también habla de la persona, como acabo de decir, que ha disparado. Para el paciente, el equívoco está aquí. No es lo mismo decir, vamos a tratar eso con desdén, que decir, vamos a tratarlo con desdén. Y él lo que atrapa, lo que lo atañe, es precisamente el equívoco que hay en este globo. Aquí precisamente hay algo que conocemos muy bien en psicoanálisis: la equivocación del sujeto supuesto saber. La equivocación es una falta, un error que muy a menudo se hace sobre la persona, engañarse sobre ella. Aquí hay finalmente una idea equivocada, un gran malentendido. Es lo que finalmente, de entrada, él pone en juego en la transferencia. Y lo que sucede en la cuarta sesión, aunque lo había evocado en la primera, cuando dice que había pensado asistir a este concierto con su hijo, y en el momento en el cual evoca eso, se pone a llorar. En la cuarta sesión es lo que vuelve, es que hay dos ojos, hubo dos tiros. Es aquí, podríamos decir, que empieza el trabajo en la transferencia. Una bala real por dos. Más bien dicho, una para cada uno. Son estas cosas que el inconsciente fabrica a partir de una contingencia. Entonces la otra bala, ¿para quién era? Solo puede de momento él decir que fue una suerte que no pudo venir su hijo con él al concierto. Pero hay otra parte que no enteró. La presencia en él, en su cuerpo, de este objeto real, la bala, también vivido como un trozo del otro que disparó. Ahora él piensa que en su mirada, en la mirada del que disparó, notó algo que no quiso matarlo. Diría que aquí empieza para él su trabajo analítico, si lo puede sostener, porque tampoco no
es tan fácil sostener estas dos cosas que se descubren aquí para él. Ad vitam aeterna. Es aún con Marguerite Duras que vamos a seguir, con el joven aviador inglés. La escena ocurre el último día de la guerra en un pequeño pueblo de Normandía, una región de Francia que es inmediatamente frente a Inglaterra. Es de allí que vino el joven aviador a bordo de su avión para disparar a la artillería alemana en derrota. La respuesta tocó el avión, que cayó en la cima de un árbol cerca de la iglesia del pueblo. El joven piloto quedó preso dentro de la carcasa de acero del avión y murió ahí, en la cima del árbol. Tenía 20 años. Lo bajaron del avión con 1000 precauciones y todo el pueblo lo veló durante la noche. Rezaron, lloraron, llevaron flores y al amanecer lo enterraron en el cementerio del pueblo. La gente del pueblo quería pensar que él solo había ganado la guerra. Un día vino una persona, un hombre mayor. Dijo que había sido su profesor, que era un huérfano, que no había nadie para prevenir, para decirle que había muerto. Así se quedó allí para la eternidad. Un cuerpo elevado a la dignidad de una eternidad es todo lo opuesto al cuerpo del enemigo. Después de la guerra, los cuerpos aspiran a otros vínculos, los parletres a una reconciliación, a esta sublimación que sería la paz. Y entonces podríamos quedarnos en este momento de la vida de un niño de 20 años, el último día de la guerra. Pero lo sabemos, no es así. Voy a terminar por donde finalmente había empezado, evocando las próximas jornadas del anhelo. Una de las sesiones plenarias tiene por título Violencias y Guerra. Acabamos de ver en que esta yuxtaposición puede justificarse, violencia y guerra. En el argumento de esa secuencia está escrito lo siguiente: la guerra permanece al registro de la cultura. Es un acto cultural en sentido pleno, resulta de la captura de lo humano en la civilización. Hay que pensar el alcance de tales afirmaciones para evitar toda ambigüedad. La dimensión civilizadora de las guerras es el argumento que siempre se avanza para justificar las guerras coloniales, las de conquista, de reconquista. Lo deberíamos recordar. Es de manera más global lo que nos gustaría que los pueblos aprendieran de la guerra, para encontrar una manera de vivir en paz. Pienso con Freud que esta cuestión ha de tomarse por su reverso, es decir, que todo lo que impulsa la evolución cultural obra contra la guerra. Pero en contrapunto, Freud también concede que la cultura y su efecto civilizador no son suficientes para parar la guerra y el surgimiento de las oscuras pulsiones.
Freud, con la misma lucidez, piensa que a pesar de los efectos de la civilización y de la educación, las malas inclinaciones inherentes al hombre tienden a proseguir su curso y a manifestarse en toda su virulencia. No desaparecen, jamás serán desarraigadas. En realidad, no hay ningún exterminio del mal. La guerra ensucia todo y revela, más allá de los velos de lo bello, la parte más sombría de la humanidad. Sostengo que la guerra no tiene un efecto civilizador, sino que, todo al contrario, surge aquí donde fracasa la civilización. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Guy por la excelente conferencia, que además de tener todo un valor, como decía al principio, epistémico, tiene un valor muy conmovedor, porque realmente son temas muy actuales y a su vez que atraviesan a la humanidad, ¿no? Digamos, de todas las épocas. Quería recordar y comentarles a los presentes que hay un texto que acaba de salir tuyo por Recán Cotidiano, que se llama Esa mirada que jamás lo abandonó. Se los recomiendo, es sobre Elie Wiesel, que acabo de comentar, y el Estatuto de la Mirada, ¿no? Que lo has mencionado de diferentes ángulos. Les recomiendo que lo lean porque realmente es imperdible, de nuevo muy conmovedor, y cómo pensar analíticamente ese imperativo ético de escribir para intentar soportar el horror, lo terrible del horror de lo vivido y de ese sin palabras, quedar al borde de sin palabras, pero tener el deber ético de hacer algo con eso, ¿no? Y me parece también muy interesante el modo que has abordado la cuestión de ese tratamiento de ese cuerpo, esos cuerpos, como dijiste al principio, que son cuerpos reales, ¿no? Que en la época en la que vivimos casi tendríamos la tentación de suponer que se trata de una guerra virtual, ¿no? Y cómo manifiestas por el lado de la literatura, a partir de Marguerite Duras y estos tres textos que has mencionado, nos transmites lo que es la dimensión libidinal, subjetiva, de angustia, de horror frente a lo inefable de la muerte, ¿no? Y la proximidad con la muerte, de la muerte. Y por otro lado, el valor del abordaje, ya en el dispositivo analítico, de lo que es, como decía, bajo transferencia, marcado por la transferencia, la relación de ese sujeto del inconsciente, ¿no? Atravesado por, como decías, el valor, me parece genial, digo, el punto de captación de esa sutileza entre el le y el lo, ¿no? Del equívoco, y cómo el trabajo bajo transferencia de un sujeto atravesado por eso, cómo se despierta la posibilidad de bordear ese horror de otra manera, ¿no? Como tú decías, me parece una apuesta, porque no sabremos cuánto tiempo más alguien